Video número 31 del curso de robótica nivel intermedio. En este video realizaremos el proyecto final. Veremos la primera parte de este proyecto, donde analizaremos los conceptos y veremos el circuito electrónico necesario. El proyecto consiste en la construcción de un tradicional juego de mesa donde se utilizan algunos componentes electrónicos que se asocian al módulo Arduino. El juego es el conocido Tate-Ti, que en otros lugares se conoce como Tic-Tac-Toe, 3 en línea, ceros y cruces, 3 en raya, cerito cruz, Michi, Triqui-Traca, Cuadrito, Juego del Gato, Totito, X0, Yogo d'Avelia y otros tantos más. Es un juego para 2 jugadores y está formado por un tablero dividido en 9 cuadros, o sea, una matriz de 3×3, donde un jugador marca su posición en el cuadro con una X y el otro lo hace con un círculo. También se puede jugar utilizando 6 fichas, 3 de un color y 3 de otro color. Veamos cómo se consigue la victoria en el Tate-Ti. Se consigue colocando consecutivamente 3 fichas de un mismo color en cualquiera de las 3 líneas horizontales, o colocando consecutivamente 3 fichas de un mismo color en cualquiera de las 3 líneas verticales, o colocando consecutivamente 3 fichas de un mismo color en cualquiera de las 2 diagonales del tablero. Veamos el circuito electrónico. La posición de las fichas en el tablero será representada por 9 LEDs del tipo RGB, un LED para cada cuadro del tablero. De estos LEDs solo vamos a utilizar 2 colores, el rojo y el verde. La selección de la posición donde se colocarán las fichas, o sea, donde se va a encender el LED, será realizada con 9 pulsadores. Los 9 pulsadores se conectarán en formato de teclado matricial, 3 filas por 3 columnas. Serán necesarios entonces 3 puertos para controlar las filas y 3 puertos para controlar las columnas. 6 puertos de Arduino en total para el teclado. 3 puertos se configuran como salida digital y los otros 3 como entrada del tipo pull-up. Las entradas leen las columnas de esa matriz y las salidas activan las filas de la matriz. Para mejor entender el funcionamiento del teclado matricial, recomiendo ver el video número 25 del curso nivel inicial. Para controlar los LED se necesitan 18 puertos, 9 para los verdes y 9 para los rojos. Pero aquí tenemos un gran inconveniente. Arduino ofrece 14 puertos digitales y 6 puertos analógicos, que estos se pueden utilizar también como digitales. En total suman 20 puertos. Pero nosotros necesitamos 6 puertos para el control de los pulsadores y 18 puertos para los LED, sumando un total de 24 puertos. O sea, nos faltan 4 puertos en el Arduino Uno. ¿Cuál es la solución que le damos? Simple, utilizar 3 registros de desplazamiento del tipo 74HC595 que se conectan en serie entre sí. Esto nos va a ofrecer 24 salidas para el control de los LED, donde solamente vamos a utilizar 18. Para esto, para controlar los circuitos integrados, vamos a utilizar solamente 3 puertos de Arduino. Para entender mejor el funcionamiento del registro de desplazamiento, recomiendo ver los videos número 22 y número 23 de este mismo curso, del curso nivel intermedio. Vamos al circuito electrónico. Para una mejor comprensión, dividí el circuito en 2 partes. La parte de los pulsadores y la parte de los LEDs. Esto para no generar una confusión y que quede mucho más claro aquí en la pantalla. Comenzamos con los pulsadores.
Se agrupan 3 pulsadores por columna. Estos están conectados entre sí y cada uno de estos grupos se conecta a un puerto de Arduino. Por otro lado, se conectan 3 pulsadores de cada fila que se conectan entre sí y cada uno de estos grupos se conecta a un puerto de Arduino. Puertos 2, 3 y 4 se configuran como entradas pull-up, que son los que leen las columnas del teclado. Si un pulsador está presionado, lee un estado lógico 0. Los puertos 5, 6 y 7 son salidas digitales. Escriben sobre las filas colocando un nivel lógico 0 de forma secuencial y constante. Ahora veremos la sección del circuito de los registros de desplazamiento y los LEDs que indican la posición de cada ficha. Los registros de desplazamiento se conectan entre sí en serie. La salida de datos de uno con la entrada de datos del que se encuentra a su derecha. La entrada de datos del primero se conecta a un puerto que está configurado como salida digital. Los terminales clock y latch de todos los integrados de los 3 registros de desplazamiento se conectan entre sí y a su vez se conectan a 2 puertos que están configurados como salidas digitales. Los terminales enable de salida se conectan al negativo del circuito. Los terminales reset se conectan al positivo del circuito. Los terminales número 8 se conectan al negativo del circuito, ya que son el negativo de la alimentación de los circuitos integrados. Y los terminales número 16 se conectan al positivo del circuito, ya que son los terminales de alimentación de los circuitos integrados registros de desplazamiento. Puertos 8, 9 y 10 se configuran como salidas digitales. Puerto 8 conectado al terminal latch de los registros de desplazamiento. Puerto 9 conectado al terminal clock de los registros de desplazamiento. Y el puerto 10 conectado a la entrada de datos del primer registro de desplazamiento. O sea, al que está a la izquierda aquí en la figura. Se utilizan solo 6 salidas de cada registro de desplazamiento. Son utilizadas desde la salida 3 hasta la 8 inclusive, siendo las impares para los LED rojos y las pares para los LEDs verdes. Las salidas 1 y 2 no se utilizan. Los LEDs se controlan por línea. Cada registro de desplazamiento controla una línea de 3 LED rojos y 3 verdes cada una. Los ánodos del color rojo y del color verde se conectan a las salidas de los registros de desplazamiento. Los cátodos se conectan a uno de los terminales de una resistencia y el otro terminal de la resistencia al negativo del circuito. O sea que todas las resistencias llevan un terminal unido al negativo del circuito. Veamos ahora un ejemplo. Tenemos esa serie de LEDs encendidos, fichas rojas 3 y 3 fichas verdes. El dato que debemos montar para activar ese color es el siguiente, comenzando desde el bit 0, digamos, desde la derecha, el primer bit a 0 porque no está encendido el verde, el segundo bit a 1 porque está encendido el rojo, luego verde está encendido, lleva un nivel lógico 1, el siguiente a 0 porque el rojo está apagado. Y los otros 2 bits que corresponden a la columna de la izquierda están los dos a 0 porque no hay ninguna ficha en esa posición, o sea, el LED está completamente apagado. Los otros 2 bits que faltan, que están a la izquierda, marcados con una letra X,
son los que corresponderían para la puerta, la salida 1 y 2 del registro de desplazamiento. Estos no lo utilizamos, así que el valor que coloquemos no tiene importancia. Se comienza enviando el bit 0, que corresponde a la salida 8 del registro de desplazamiento del último, el de la derecha, y se termina con el bit 5, que corresponde a la salida 3 de ese mismo registro de desplazamiento. Este es el dato que se le debe enviar al segundo registro de desplazamiento, al del medio, y este es el dato que le corresponde al registro de desplazamiento de la izquierda, que controla la fila inferior. El dato que se debe enviar para los 3 registros de desplazamiento es el que se muestra aquí en la figura. El byte de la derecha corresponde a la línea superior, el byte del medio corresponde a la línea del medio y el byte de la izquierda corresponde a la línea inferior. Otra etapa del circuito son los LEDs indicadores de turno del jugador. 2 LEDs, uno rojo y otro verde, que se encienden conforme al turno del jugador que debe mover la ficha. Este circuito está conectado a través de un conductor al puerto 11 de Arduino, que se configura como una salida digital. Veamos en detalle cómo es el circuito. El ánodo del LED rojo se conecta a través de un resistor al positivo de 5 volts del circuito. El cátodo del LED verde se conecta a través de un resistor al negativo del circuito. El cátodo del LED rojo se conecta con el ánodo del verde y esta unión se conecta al puerto 11 de Arduino. Cuando tenemos un nivel 0 presente en el puerto, no vamos a tener circulación de corriente a través del LED verde, ya que ambos terminales están a un nivel lógico 0. Pero sí vamos a tener circulación de corriente a través del LED rojo y este se encenderá. En la unión de los LED tenemos presente 0 volts. Cuando colocamos un nivel 1 en el puerto 11, la corriente que circulaba por el LED rojo va a dejar de hacerlo y el LED estará apagado. Pero sí circulará corriente a través del LED verde y este se encenderá. En la unión de los LED ahora tenemos 5 volts. Podemos decir que con un nivel lógico 0 en el puerto 11 se enciende el LED rojo y con un nivel lógico 1 se enciende el LED verde. Vamos a ver también algunos conceptos de la lógica que se va a aplicar en el programa. Vamos a comenzar con las variables globales que se van a utilizar. En principio serán únicamente 2. Una de ellas del tipo byte, que la denomino juga, de jugadores. Indica el turno del jugador que debe colocar la ficha o presionar el pulsador. Si está a valor 0 es el turno del jugador rojo y si está a valor 1 es el turno del jugador verde. Esto para saber en el programa cuál es el jugador que está en el turno, cuál es el jugador que pulsó algún botón. La otra variable también del tipo byte es la variable fetch, que es la encargada de contar la cantidad de fichas que se colocan en el tablero o la cantidad de LEDs que se encienden. El máximo son 6, 3 LEDs rojos y 3 LEDs verdes encendidos. ¿Y por qué 6? Cuando se juega con lápiz y papel al tatetí, se diseña el tablero con sus 9 sectores y se comienzan a colocar X y círculos hasta completar los 9 cuadrados. En nuestro caso no, vamos a jugar el tatetí que se juega con fichas, que son 3 fichas para un jugador y 3 para el otro.
Una vez colocadas las 6 fichas, se comienzan a mover las fichas por turno hacia una posición vacía y que sea contigua. Esta es la forma que vamos a programar el juego. Por eso tenemos que contar la cantidad de fichas que se han colocado. Otra parte muy importante de la lógica es la matriz del estado del juego. Va a ser una matriz del tipo byte, que la denominé mat, que va a ser una matriz de 3×6, o sea, va a tener 3 líneas y 6 columnas, que va a ser igual a inicialmente todos los elementos de todas las líneas y columnas a 0. El elemento 0 de las líneas va a corresponder en el juego, en la matriz del juego, en los LED, a la fila superior. El elemento 1 de las líneas va a corresponder a la fila central de los LEDs. Y el elemento 2 va a corresponder a la fila inferior de LEDs. Luego, para las columnas, los vamos a agrupar de a 2. El primer grupo, el de la izquierda, o sea, los elementos 0 y 1 de las columnas, corresponden al control de la columna izquierda del tablero de LEDs, correspondiendo el elemento 0 a los 3 color rojo y el elemento 1 a los 3 color verde. Luego el elemento 2 y el elemento 3 corresponden al control de la columna central del juego, siendo el elemento 2 el encargado de colocar el valor para los LED rojos y el elemento 3 para los LED verdes. Por último, elemento 4 y elemento 5 controlan la columna derecha, siendo el elemento 4 para los rojos y el elemento 5 para los verdes. Para más detalles del uso, la aplicación y la declaración de matrices, recomiendo ver el video número 14 de este mismo curso, del curso de nivel intermedio. De esta forma nos quedan bien definidos 9 grupos de valores, como ven ahí, que corresponden a los 9 LEDs que tenemos en el tablero. Vamos a un hipotético caso. Vamos a imaginar que tenemos en el LED superior, o sea, la primer fila, en la primer columna, encendido el rojo. En el medio no hay nada, en el LED siguiente, el que está en la primer fila, segunda columna, no hay nada encendido. Y en la primer fila, tercer columna, tenemos el verde. Como ven, no puede haber dos valores 1, porque cada uno de esos elementos corresponde al rojo y el otro al verde. No puede haber dos unos. Siempre dentro de cada uno de esos grupos solamente un valor 1, el otro tiene que estar a 0. Lo que sí se puede es colocar los dos a 0, porque esto nos indica que la posición está vacía, el LED está apagado. Veamos ahora. Tenemos un grupo, el de la fila superior. Este es el grupo que se va a enviar primero. O sea, se va a enviar a través de los registros de desplazamiento. Luego se envía segundo los valores que están en la matriz correspondiente a la fila 2. Y por último, se envían los datos que están dentro de la matriz en la fila 3. Se comienza a enviar el elemento 5 de la matriz. El elemento 2,5 de la matriz, o sea, el de la fila 3, columna 6 de la matriz, es el dato que va a estar colocado en la salida 8 del registro de desplazamiento de la izquierda, o sea, el primer registro de desplazamiento, el último bloque de datos que se va a enviar. El elemento 00 de la matriz, o sea,
el de la fila 1, columna 1 de la matriz, es el dato de la salida 3 del registro de desplazamiento de la derecha. Es el último registro de desplazamiento, es el primer bloque de datos que se va a enviar. Vamos a ver cómo realizamos la lectura de los pulsadores para saber qué valor colocar en la matriz. Aquí vemos la matriz de pulsadores que tiene 3 filas que están conectadas a los puertos de salida digital de Arduino y las 3 columnas que están conectadas a las 3 entradas del tipo pull-up de Arduino. Entonces, en las 3 filas vamos a colocar inicialmente un nivel lógico 1 y desde ahí comenzamos la lectura. Lo primero que realizamos es colocar un nivel 0 en la fila 0, en la fila superior de botones. Con el nivel 0 colocado, comenzamos a leer. Leemos primero la columna 0. Si está a nivel 1 es porque no se pulsó el botón correspondiente. Luego leemos la columna 1, que también si está a nivel 1 es porque no se presionó el pulsador correspondiente. Y luego leemos la columna 2, que si está a 1 es porque no se presionó el pulsador correspondiente. Luego de eso se vuelve a colocar el nivel lógico 1 en la fila 0 y ahora se coloca un nivel 0 en la fila 1 y se repite la operación de lectura. Se lee la columna 0, luego se lee la columna 1 y luego se lee la columna 2. Si los valores leídos son a nivel 1 es porque no hay ningún pulsador presionado. A seguir se vuelve a colocar el nivel 1 en la fila 1 y en la fila 2 ahora se coloca un nivel lógico 0 y se repite el proceso de lectura, comenzando por la columna 0, luego la columna 1 y se termina con la columna 2. Imaginemos ahora que presionamos un pulsador, ese que está en la figura. Cuando se coloque un nivel 0 en la fila 2 y se comience la lectura de columnas, cuando se lea la columna 0, se va a leer un nivel lógico 0. Esto nos está indicando que se ha presionado el pulsador de la fila 2, columna 0. Para reconocer el pulsador, vamos a montar primero un bucle, que su letra de su variable de control puede ser la F para reconocerlo, porque es el encargado de colocar los pulsos en las filas. Cuenta de 0 a 2 y se incrementa de a 1. Después vamos a montar un bucle que lo podemos llamar C, cuya variable de control esté identificada con la letra C, que está dentro del bucle F. Y este es el encargado de leer las columnas. También cuenta de 0 a 2 y se incrementa de a 1. En el caso nuestro de ese botón presionado, sería que el pulsador correspondiente a la variable f igual a 3, o sea, a la variable del bucle externo, que va a ser 3, y la variable del bucle interno, la variable c, va a estar en 0. Con eso vamos a identificar cuál es el pulsador que se ha presionado. Para más información sobre la lectura de teclados del tipo matricial, les recomiendo ver el video número 25 del curso de nivel inicial. Veamos ahora cómo vamos a registrar en la matriz la posición en el tablero, o sea, qué LED tenemos que encender y qué color de ese LED. En la imagen vemos del lado derecho el circuito de la matriz de pulsadores, que tiene 3 filas
y 3 columnas. Del lado izquierdo vemos la matriz, una matriz de 3 por 6 elementos, o sea, 3 blocks horizontales que cada uno contiene 6 elementos. Comenzando del lado izquierdo, verticalmente, elemento 0 y se termina con el 5. De arriba hacia abajo, los elementos de la fila, que también comienza con el 0 y termina con el 2. En cuanto a los elementos de las filas, no vamos a tener ningún inconveniente, porque son 3 filas numeradas del 0 al 2, y los elementos también son 3 numerados del 0 al 2. O sea, ese valor que me entregue la variable de control del bucle f, me va a entregar ese valor cuando se presione un pulsador, el valor que corresponde a la fila. Ya ahora en la columna es diferente, porque tengo 3 columnas nada más, pero los elementos son 6. Yo ya comenté que los iba a agrupar de a 2. El elemento 0 y 1 corresponden a la columna 0 del juego, el tablero. Los elementos 2 y 3 a la columna 1 y los elementos 4 y 5 a la columna 2 del juego. Ahora, para reconocer el color que debemos encender, tenemos que enfocarnos en la variable juga, que sabemos que si está a 0 es el turno del jugador rojo. O sea, si se presionó un botón y la variable está a 0, fue el jugador rojo que lo presionó. Si la variable está a 1, fue el verde el que lo presionó. Vamos a un ejemplo. La variable juga está a 0, o sea que es el turno del jugador rojo. Y se presiona ese botón. El botón que está en la fila 0, columna 0. Aquí no tengo ningún inconveniente, porque es el elemento 0 horizontal y el elemento 0 vertical. Yo había dicho que en ese agrupamiento de elementos, en la columna 0, el elemento 0 corresponde al rojo y el elemento 1 al verde. En las otras columnas también el 2 corresponde al rojo y el 3 al verde. Y en la tercera columna, la columna 2, el elemento 4 corresponde al rojo y el elemento 5 al verde. Entonces, en este caso, yo estoy con el jugador rojo, que es el elemento 0, y estoy en la columna 0, fila 0. Ahí no hay ningún problema, solamente tendría que setear ese valor, pasarlo de 0 para 1, para indicar que se debe encender el LED rojo correspondiente a esa posición en el tablero. Ahora, ¿qué pasa si el turno, en vez de ser del rojo, era del verde? Yo voy a tener que setear ese valor, ese elemento, colocar a 1. ¿Cómo lo realizamos? Es simple. Para colocar a nivel 1 ese elemento, decimos que la matriz, el elemento de la fila, no tenemos que tocar nada, porque ya está indicado por la variable. Ahora, la columna, tenemos que decir que es el número de columna que nos entrega el puerto de lectura, más el valor de la variable juga. Cuando está en verde es 1, entonces por lo tanto 0 más 1, 1. Voy a estar en el elemento 1 de la matriz. Si hubiese sido el rojo, es 0 más 0, 0. Estoy en el elemento 0. Ahora volvemos al turno del rojo, pero el pulsador que se presiona es el de la columna 1. La fila, ningún problema, la fila 0, pero la columna es la 1 y nosotros tenemos que setear ese elemento, el elemento 2. Dijimos que hacíamos la suma con el estado de la variable del turno del jugador. Sería 1 más 0, 1. Y yo tengo que indicar 2. ¿Cómo lo realizamos? Vamos a utilizar una operación matemática. Y vamos a decir que para colocar a nivel 1 el elemento de la matriz, el elemento de la fila, ningún problema. La columna la vamos a multiplicar por 2 y luego le vamos a agregar el estado
o el valor de la variable juga. Veamos qué pasa. Es 1 porque es la columna multiplicado por 2 es igual a 2 más 0 que es el turno del jugador rojo igual a 2. Estoy apuntando al elemento 2 como corresponde. Ahora, si el jugador es el verde, tengo que colocar en el elemento 3. La fórmula es la misma. Columna por 2, 1 por 2, 2. Más juga, que es 1, 3. Estoy apuntando al elemento 3. Volvemos al rojo y vamos a la columna número 2. Se presiona ese pulsador. Tengo que colocar el dato del rojo en el elemento 4. Vamos a ver si funciona la fórmula. Es columna 2 multiplicado por 2, 4, más 0, 4. Y en el caso del verde, 2 multiplicado por 2, 4, más 1, que es el estado de la variable juga, igual a 5. En el caso de la columna 0, exactamente lo mismo, porque sería, en el caso del rojo, 0, que es columna 0, multiplicado por 2, 0, más 0, 0. Va en el elemento 0. Y en el verde, 0 multiplicado por 2 es 0, más 1, 1. Va en el elemento 1 de la matriz. Entonces, la fórmula que debemos utilizar es esa misma. Multiplicar el número de columna por 2 y sumarle el estado o el valor de la variable que controla el turno del jugador.